revisar posteriormente. Sí, Alejandra. No sé si es lo mismo que estás diciendo, profe. Me gustaría hacer como una corrección o que se hiciera la actividad para verificar si quedó bien hecha o cómo vamos, si la Listo, entendí sí. correctamente. Listo. Listo. Entonces les voy a mostrar lo de hoy, lo que les tengo preparado para hoy. Y en la segunda parte revisamos ahí en un momentico la tarea, ¿listo? Pero yo creo que con la primera presentación, con lo que les voy a mostrar ahorita, yo creo que vamos a solucionar bastantes dudas. Y otra preguntita, profesor, no Sí. pude montarlo en la plataforma que usted dejó, no logré montar Multisim. la tarea tampoco. En el Multisim. Ah, en el Classroom. ¿Por qué no pudo montarlo, Miguel? Yo estaba buscando la manera de cómo subirlo, no encontraba la opción. Ahí en el grupo de WhatsApp, está en la descripción del grupo, ya que estamos acá en eso. Voy a abrir acá la descripción del grupo y está el enlace para el Classroom. Entonces Sí, se yo los voy entré a y todo, copiar. profesor, vi la tarea que colocó el todo, Sí. pero ¿cómo hago para anexar la tarea? Ah, ok. No sé cómo explicarle. A ver, abrimos el Classroom. Ahí hay alguien que le pueda explicar cómo lo Debe hizo. Porque descargar es que la yo como soy aplicación el de dueño del ese, Classroom. no. Debe descargar primero la aplicación de Classroom. Pero es que no es aplicación, hace parte del paquete de Google, ¿cierto? Si la va a poner, si usted ya tiene correo electrónico, no tiene que descargar nada, ¿cierto? Porque ahí le aparece el YouTube, el Chrome, A, a el... mí, a mí Profe, me tocó descargarla porque no la tenía. pero Ah, ok. aparece como aplicación también, se No, puede pero, o descargar. sea, si ya usted entró al Classroom, eh, necesitamos explicarles cómo subir la tarea. Listo, profe, continúo con lo que tiene preparado para ver, por favor. Para no atrasarme. Profe, buenas tardes. Buenas tardes. Yo subí la tarea, pero me quedó la duda si de pronto sí le llegó. Muchas gracias. ¿Me recuerda su nombre, porfa? Alexander Bermúdez. Sí, señor, ahí llegó. Vea, me llegó el de Alejandra Velázquez, Alexander Bermúdez, Anderson Ruiz, Brian Muchas Segura, gracias. Carlos Boza, Cristian Cruz, Francia Uriana, Francisco Niño, Catherine, Crislen, Lenin, Manuel, Sebastián, Jason, Jessica. El de Miguel no me ha llegado. ¿Cómo está usted acá en el Miguel? ¿O está con otro nombre? No, Miguel Santos, Miguel Santos. Yo lo tengo Miguel desde el Santos celular. Ortega no la ha entregado. No, yo lo tengo desde el celular. Todavía se aceptan las entregas, ¿no? ¿Hay plazo hasta cuándo? ¿Hasta cuándo era el plazo de la tarea? Hasta las 11:59. Listo, no importa. O sea, si la puede entregar hoy bien, si no, pues la entrega mañana. Lo importante es que la entregue. Listo, profe, yo Ahí se la lo dejo hago. abierta. La idea pues no es acá corchar a nadie, la idea es que todos aprendamos y que el curso sea beneficioso. Obviamente pues hay que en- eh, entregar las cosas bien, lo mejor posible, bien presentadas. Hay unas personas que hicieron una presentación muy buena, hay otras que pues se nota que lo hacen ahí como por salir del paso. Sí, José. Sí, lo escuchamos, José. Bueno, creo que subió la mano ahí por equivocación. No, buenas tardes, profe. Buenas tardes. Qué pena, profe, es que yo también tengo un problema con el Classroom, no he podido subir la tarea. ¿Por Entonces qué? quería, no pues, o sea, me da la opción, pero vuelve y me saca. No, no sé si es que no le cogió bien el tiro, no, pues la verdad es la primera ¿Cómo es su correo, José? vez que manejo esta aplicación.
chefomartinez49@gmail.com. No, porque lo decía porque a veces cuando tienen algo que no sea de Gmail pone problema. Pero en el caso de que tengan Gmail es sencillo. Entonces le voy a escribir acá, por ejemplo, Ah, un ya. mensaje. Le voy a escribir acá un mensaje privado. Entonces, a Ok, ver, listo, y profe. revise a ver si Gracias. le llega el mensaje. Lo mismo a Miguel. Ah, ok. Al correo, ¿sí? Sino al Classroom. Ah, ok, bueno, listo, profe. Gracias. Si les llega ese mensaje, es que ustedes también me lo pueden contestar. Entonces, para que lo revisen la bandeja de entrada ahí del Classroom. Sí, Francisco. Profe, usted está compartiendo pantalla porque no se ve nada. No, estamos hablando ahorita de la tarea. Todavía no le Ah, he ok. compartido nada. Ok. Listo, entonces vamos a iniciar la presentación y al final de la clase hablamos de las dudas. Listo, ¿me confirman porfa si están viendo ahí mi presentación? Sí, señor. Sí, señor. Listo, gracias. Entonces, como les decía, vamos a hablar hoy del circuito en serie y cuáles son sus aplicaciones en el mundo real. Entonces, vamos a revisar la introducción, los conceptos básicos, qué es el circuito en serie, aplicaciones en la vida real, conclusión y vamos a mirar algún ejercicio práctico. Entonces, como siempre, tenemos que tener en cuenta la parte de las definiciones, la parte de la teoría, para poder confrontarla luego con la parte práctica. Eso es lo que siempre hacemos, lo que tenemos estructurado acá en el curso. Entonces, los circuitos eléctricos son fundamentales en nuestra vida diaria y en el desarrollo de la tecnología moderna, desde los dispositivos electrónicos que utilizamos a diario hasta los complejos sistemas eléctricos en nuestras casas y ciudades. Los circuitos en serie y en paralelo desempeñan un papel crucial. Entonces, dividí las sesiones, una para hablar en serie y otra en paralelo. Entonces, en sesiones posteriores vamos a hablar de los sistemas en paralelo. Hoy nos vamos a enfocar solamente en el sistema en serie, configuración en serie. Entender cómo funcionan estos circuitos no solo nos ayuda a comprender mejor la electricidad básica, sino que también nos permite aplicar este conocimiento en diversas situaciones prácticas. En esta presentación exploraremos los conceptos básicos de los circuitos en serie, sus características distintivas y las aplicaciones prácticas que encontramos en nuestro entorno cotidiano. Entonces tenemos acá, en la primera imagen, un circuito el más básico que podemos encontrar. ¿De qué consta este circuito? Tenemos una fuente de tensión, que en este caso es una batería, dos baterías, perdón, un bombillo o lámpara y un interruptor. Entonces, ¿qué características tiene este circuito? Entonces vamos a hacer el camino de la corriente. La corriente va a salir por el polo positivo de la pila, atendiendo a la convención pasiva de los signos. Entonces va a salir acá por este cable, va a pasar por el bombillo. Si el interruptor está cerrado, pues obviamente circula la corriente y si no, pues no. Entonces el interruptor es el encargado de abrir y cerrar el circuito. Entonces volvemos al camino. Sería por acá si el interruptor está cerrado. Entonces esa es la primera característica del circuito en serie. Entonces los componentes eléctricos conectados uno tras otro en una única ruta de corriente. Eso es lo que nos dice acá en este párrafo. En este tipo de circuito, la corriente eléctrica fluye a través de cada componente sin ramificaciones. Entonces es importante eso, entender que la corriente va a atravesar todos los componentes, tanto la batería, el interruptor y el bombillo, lo que significa que la misma corriente pues eh, pasa por todo el circuito. Eso hay que tenerlo claro porque esa es la definición de circuito en serie. Entonces tenemos que tener eso en mente para ir desarrollando los ejercicios. Entonces acá tenemos un nuevo circuito
muy parecido al anterior. Ya no solamente tenemos una lámpara, sino tenemos tres y están conectadas en serie. Están conectadas a una pila de 9 voltios y a un interruptor. Entonces lo mismo, vean, la corriente va saliendo acá por el polo positivo de la pila, atraviesa todos los componentes, en este caso son bombillos, pasa por el interruptor y llega nuevamente al polo negativo de la pila. Ese es el camino de los electrones. Ese es el flujo de corriente que va atravesando el circuito. Entonces es importante visualizarlo y tenerlo pues en mente. Acá tenemos este mismo circuito, pero ya escrito de otra forma, ya no de manera física como lo tenemos acá. Plasmamos estas mismas ideas utilizando pues los símbolos, utilizando la simbología en la teoría de circuitos. Entonces, otra característica de los circuitos en serie es que va a haber una división de voltaje. Entonces, la tensión total del circuito se divide entre los componentes, de manera que la suma de las caídas de tensión en cada componente es igual a la tensión suministrada por la fuente de alimentación. Entonces acá podemos observar en esta imagen que es muy intuitivo, es muy fácil de ver esto, porque si tenemos una pila de 3 voltios y tenemos 3 bombillos, lo que nos está diciendo esta división de voltaje es que estos 3 voltios de la pila tienen que aparecer en algún lado. Como los bombillos estamos asumiendo que son iguales, si yo voy y mido la tensión en cada uno de ellos, pues me voy a encontrar con una tensión de 1 voltio. Entonces, si sumo la tensión que hay en cada bombillo, me va a dar los mismos 3 voltios de la pila. Entonces, bombillo 1, 1 voltio, bombillo 2, 2 voltios, bombillo 3, 3 voltios. Esa suma de tensiones pues es la misma que me está ofreciendo, en este caso, la pila. Puede ser cualquier fuente de tensión. Estamos hablando para este ejemplo de una pila de 3 voltios. Entonces creo que es bastante intuitivo, bastante claro, no creo que haya ahí inconvenientes con esto. ¿Cuál es otra característica del circuito en serie? Acá nos dice que la dependencia de componentes, es decir, si un componente en el circuito falla o se desconecta, el flujo de corriente se interrumpe y todo el circuito deja de funcionar. Entonces acá volvemos a la pila y los 3 bombillos. Acá nos muestran el camino de la corriente que va en este sentido. Acá nos lo muestran con una flechita. Sale por el polo positivo, pasa por cada uno de los bombillos y se cierra en negativo. Vamos a suponer que cualquiera de los bombillos falló o se fundió o alguien lo quitó. ¿Qué va a pasar con el circuito? El circuito va a dejar de funcionar. ¿Por qué? Porque la corriente ya no tiene por dónde cerrarse, ya no tiene por dónde ir. Entonces acá internamente estos bombillos, si ustedes se acuerdan, estos bombillos incandescentes tenían un filamento interior. Entonces la corriente circulaba por ahí y seguía hacia el siguiente elemento. Sí, Alexander, se interrumpe el circuito. Listo. Entonces, cualquiera de los componentes que falle, se interrumpe inmediatamente. Cuando hablamos de componentes, no solamente estamos hablando acá de las cargas, sino por ejemplo acá estaríamos hablando del interruptor. Si el interruptor también falla, pues no hay paso del flujo de la corriente. O si la pila falla también, pues todo falla, no solamente las cargas. Es bastante obvio, pero pues hay que tenerlo en mente, porque precisamente nos hacen nos nombran estas características, es para eso, para que la tengamos en cuenta a la hora de detectar alguna falla. Listo, entonces acá lo que vamos a hacer es un ejercicio más adelante. Entonces vamos a utilizar estas fórmulas básicas, la de la tensión total. Entonces acá lo que estábamos viendo físicamente lo vamos a llevar
a la parte de la teoría. Entonces lo que vamos a sumar, mire, acá tenemos un voltio más un voltio más un voltio, es lo que estamos expresando acá. ¿Ve? La suma de tensiones para n componentes. En teoría podríamos tener ¿cuántos componentes? Esta n podría ir hasta infinito. Obviamente pues no hay extensiones, no hay conexiones, no hay circuitos infinitos, pero sí hay unos circuitos muy grandes, muy largos. Entonces ahí lo que hacemos es sumar la tensión. Listo. Entonces la tensión total va a ser igual a la tensión 1 en el elemento 1, en el elemento 2, más el elemento 3, más el elemento 4, hasta el elemento n. Luego hay otra fórmula básica que nos habla de la resistencia equivalente. Entonces, ¿qué es la resistencia equivalente? Ya lo vamos a ver más claro en el ejercicio que vamos a hacer. Entonces nos va a decir que la suma de las resistencias va a ser precisamente eso, la resistencia equivalente del circuito. Entonces, por ejemplo, acá en este circuito, donde tenemos 3 bombillos, vamos a suponer que cada uno de ellos tiene una resistencia de 100 ohmios. Entonces yo al sumarla, me va a dar una resistencia total de 300 ohmios. Eso es lo que la pila está viendo, por llamarlo de alguna manera. La pila ve esos 3 ohmios independientemente si yo pongo, esos 300 ohmios, perdón, si yo pongo 3 bombillos de 3 ohmios, de 100 ohmios, perdón, o un bombillo de 300 ohmios. La pila pues no va a encontrar ninguna diferencia. Esa es más o menos la idea. Ya vamos a revisar aterrizar estas ideas con un ejemplo. Entonces, en resumen, los circuitos en serie son esenciales para entender cómo se distribuye la corriente y el voltaje en una ruta continua y tienen aplicaciones prácticas en diversos dispositivos y sistemas eléctricos. Entonces, siempre nosotros vamos a mirar a ver cuáles son sus aplicaciones, pues para tratar de interiorizar estos conceptos de tal manera que sean conceptos de nuestro entorno, que nosotros lo hayamos visto en algún lado. Entonces la manera más visual, la manera más intuitiva de entender esto es analizando, por ejemplo, acá las luces de Navidad. En las luces de Navidad tenemos una configuración mixta. Estas luces están en serie y en paralelo. Por ejemplo, acá en este árbol, cada tira que ustedes están viendo acá está conectada en serie. Entonces hoy como estamos enfocados en entender qué es la configuración en serie, entonces nos vamos a enfocar solamente en una tira de estas. Entonces, cada extensión individual va a estar conectada en serie. Entonces, si algún bombillo de estos falla, ¿qué pasa? Se apaga toda la hilera. Se apaga toda esta extensión. Lo mismo acá, de estas lucecitas viejas que ustedes de pronto hayan visto en sus casas, que usted las guardaba y al otro año iba la trataba de conectar, ya no servía, entonces era porque se desconectaban los bombillitos. Entonces acá la idea es bastante intuitiva de ver que este circuito pues está en serie. Podrían haber 20, 30 bombillitos en serie. Entonces si fallaba alguno de ellos o se fundía alguno de ellos o se rompía, entonces ese segmento de la extensión quedaba sin servir. Entonces lo mismo pasa acá con estas que están colgadas acá en el techo de esta casa. Entonces creo que es bastante intuitivo esta parte. Por ejemplo, cuando en la parte industrial tenemos sensores de seguridad, también hay configuraciones mixtas, entre ellas también pues la parte en serie, por ejemplo en un proceso donde tenga varios pasos, si alguno de los pasos está fallando, si alguno de los pasos es interrumpido o la máquina falla, entonces el sensor se encarga de detener y a la vez detiene pues la siguiente etapa de ese proceso. Entonces esto lo conectan en serie precisamente para eso. Por ejemplo, si va pasando la botella y no hizo la tapa del llenado, entonces la siguiente etapa sería ponerle la tapa a la botella, entonces ya se interrumpe ese proceso
porque no correspondió con el llenado. Entonces es más o menos esa idea. Sí, Germán. Profe, una pregunta, me queda una duda. Digamos, si hay un circuito de 10 bombillos y Sí, la señor. pila no tiene la suficiente potencia para los 10 bombillos. En este circuito, digamos, porque todos los bombillos, digamos, no sé cómo explicarme, y la pila no tiene la suficiente potencia para todos los bombillos, ¿habrían unos bombillos que alumbrarían menos, los primeros alumbrarían más y los siguientes menos, o todos alumbrarían poquito si la batería no tiene la suficiente potencia para los 10? Listo, Germán. Buena pregunta. Entonces devolvámonos acá un segundo. Acá donde está la pila. Entonces, la pila. Germán, porfa, cerré un segundo el micrófono para que no haya ese. Listo, gracias. Entonces, lo que Germán nos dice es, si yo pongo acá demasiados bombillos, intuitivamente uno diría, sale la corriente acá por el polo positivo y alumbra este. El siguiente va a alumbrar menos, el siguiente menos, el siguiente menos. Alguien tendría de pronto esa idea en la cabeza. Pero lo que pasa es que todos van a alumbrar igual. Y lo que Germán nos dice es verdad, van a alumbrar menos. Si yo pongo acá muchos bombillos, va a alumbrar menos. ¿De qué va a depender eso? Va a depender de la potencia de la batería. Entonces vamos a suponer que esta pila es de 9 voltios y que vamos a conectar 10 bombillos. Él al principio va a funcionar bien. Vamos a decir que va a funcionar 15 minutos bien, 20 minutos bien, media hora, una hora. Ya pasado ese tiempo, ¿qué va a hacer? Se empieza a descargar la pila y empieza a bajar la tensión y empieza a bajar la corriente. Si en vez de poner una pila de 9 voltios, ponemos por ejemplo esos mismos 9 voltios, pero lo ponemos con una fuente de poder de la que podemos encontrar por ejemplo en un laboratorio allá del SENA, de estas fuentes regulables, entonces va a alumbrar de una manera más estable. Acá en teoría, cuando nosotros hacemos el cálculo, la pila nunca se descarga. Pero cuando nos vamos a la práctica, entonces hay que mirar cuál es el tipo de fuente que yo voy a utilizar. Si una pila de estas que se descarga fácil, o por ejemplo una pila de 9 voltios también de litio, o por ejemplo una fuente de poder como la que les estoy comentando que tenemos en los laboratorios. Sí, más o menos, Germán. Sí, señor, ya entendí, ya entendí. Pero, bueno, ahí influiría lo que es la potencia y los voltios y los amperios, ¿no? Para que Sí, pudiera señor. alumbrar los bombillos. Sí, señor. Por eso Ah, siempre que nosotros hacemos estos cálculos, analizamos cuánto es la corriente y cuánto es la potencia. La potencia siempre es un factor importante para yo hacer mis cálculos de estos montajes. Sí, Sebastián. Profe, una consulta, de Sí. acuerdo al amperaje que puede entregar una fuente, un ejemplo, tengo una fuente de 5 amperios, pero tengo una carga de 2, ¿la fuente estaría entregando los 5 estables o únicamente lo que requiere la carga que serían los 2 amperios? Pero es que cuando nosotros miramos, por ejemplo, usted va a conectar un LED. El LED le da dos especificaciones. Le da especificación de tensión y le da especificación de corriente, ¿cierto? Le va a decir, ese LED le va a funcionar a usted con 2 voltios y con 20 miliamperios, por ejemplo. Y usted tiene una fuente, usted tiene, por ejemplo, esta pila de 9 voltios. Si conecta el LED directamente a la pila, ¿qué va a pasar? Lo va a quemar. Se va a quemar porque va a pasar mucha más corriente. Entonces, si la pila está diseñada para entregar tanta corriente, digamos es el caso que usted dice que más de 20 miliamperios, entonces va a quemar el elemento. ¿Qué hago yo para evitar eso? ¿Qué haría usted, Sebastián? ¿Qué se le ¿Una ocurre? resistencia? Ponerle una resistencia, exactamente, porque en la resistencia va a haber una caída de tensión. ¿Cuánto sería la caída de tensión en esa resistencia? Si la pila es de 9 voltios y el LED es de 2 voltios,
Una caída de 7 voltios. una caída de 7 voltios. Entonces ya vamos a más adelante a revisar eso con calma, acá gráficamente. Vale, Listo, profe, entonces, gracias. listo, con gusto. Entonces tenemos acá, eh, estábamos hablando de acá de la secuencia de que si alguno fallaba, pues fallaba todo el circuito. Por ejemplo, en la parte de los vehículos eléctricos, también hay una conexión en serie, pero ya no de los bombillos, ya no de la iluminación, sino de las baterías. Entonces ahorita vamos a hacer el ejemplo también de las baterías, cómo se conectan en serie. Estos vehículos generalmente tienen esas baterías acá en el piso del chasis, del chasis del carro, y esas baterías están conectadas en serie. Entonces, esta es otra de las aplicaciones, por llamarlo de alguna forma, aplicaciones modernas. La parte de los paneles solares también tienen un sistema de almacenamiento donde toda esa energía que viene del sol, toda esa energía lumínica, pasa a través del panel, se convierte en energía eléctrica, la convierte en energía eléctrica. Esa energía eléctrica tiene que ser almacenada precisamente en unas baterías. Y esas baterías están conectadas en serie. También hay en unos sistemas que las conectan en paralelo, entonces hay que entender cuál es la diferencia entre serie y paralelo. Como les decía, hoy estamos enfocados en entender el concepto de serie. Entonces se utiliza mucho para la conexión de baterías. En la parte también de la electrónica portátil, de los computadores, de las cámaras, de las tablets, drones, instrumentos musicales electrónicos, también se utilizan este tipo de baterías, baterías en serie, baterías recargables, por supuesto. Y esas vienen en esa configuración. Entonces vamos a analizar este circuito. Lo vamos a mirar bien. Este es prácticamente el mismo que ustedes hicieron en la tarea. Lo único que cambia es que ya no es una sola resistencia, sino son tres. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a hacer despacio, lo vamos a mirar con calma para que ustedes puedan solucionar las dudas que tengan, los que no pudieron hacer la tarea bien, y para poder seguir avanzando. Entonces, vea, acá tenemos un circuito muy básico, muy sencillo, que consta de una batería de 12 voltios y tres bombillos iguales. Vamos a suponer que esos bombillos tienen una resistencia interna cada uno de 200 ohmios. Y está conectado en serie. Entonces viene por acá, por el positivo, cierro el circuito, pasa la corriente y se cierra acá por el negativo. Entonces, ¿qué me están pidiendo acá? Me dice hallar la corriente que circula por el circuito. Siempre nosotros en los cálculos que vamos a hacer acá en este curso, siempre va a tener que ver con el cálculo de la corriente. ¿Por qué con el cálculo de la corriente? Porque cuando usted compra algún elemento para su casa, si usted compra algún elemento para su trabajo, tiene que calcular precisamente eso. Por ejemplo, si usted compra, no sé, una plancha para planchar la ropa o una plancha para planchar el cabello, entonces eso va a consumir una energía. Usted necesita ver cuánta corriente va a pasar por ese conductor para precisamente comprar un cable adecuado para eso. Yéndonos un poquito más a lo profesional, si ustedes tienen, por ejemplo, en su empresa van a conectar un motor, no sé, de 15 caballos, de 20 caballos de fuerza, de, entonces tiene que hacer el cálculo no solamente del conductor, sino el cálculo de las protecciones. Cuando ustedes hagan ese cálculo, esto es lo que utilizan, la ley de Ohm, para mirar cuál es la corriente y cuáles son los elementos que yo debo comprar para conectar mi motor. Entonces, es para que lo tengan, pues, que lo asocien con algo, no sé, de su trabajo o cosas que tengan en la casa. Listo. Entonces, después me dice hallar la tensión en cada bombillo. Y por último me dice hallar la potencia consumida por los tres bombillos. Así de sencillo.
Entonces vamos a calcular la corriente, la tensión en cada uno de los bombillos y la potencia consumida por cada uno de ellos. Acá, por ejemplo, sabiendo la tensión de la pila, que es de 12 voltios, ya podríamos, por ejemplo, responder el segundo punto, ¿cierto? ¿Cuánto sería la tensión en cada bombillo si los 3 bombillos son iguales? 4. 4 sería, ¿sí? 4 voltios, sí. Sí, Alejandra, correcto. 4 voltios. Esto hay una manera, pues, formal de hacerlo. Lo vamos a hacer. Ya lo hicimos acá, pues, a ojo. Ahí, y lo vamos a hacer ahorita utilizando la pila. Para medir la corriente, ¿podemos acá medirla a ojo? No, pues nos toca hacer un procedimiento. ¿Cuál es el procedimiento? El primero que se hace es calcular la resistencia equivalente. Para eso, pues usamos la siguiente ecuación. Una ecuación, pues, muy sencilla. Simplemente hacer una suma. Entonces, la resistencia equivalente va a ser igual a la suma de todas las resistencias que haya en el circuito. Entonces, ¿cuánto nos daría acá la suma de estas 3 resistencias? 600 ohmios. 600 ohmios. Correcto, listo. Está bastante sencillo, ¿cierto? Ahí no hay ningún problema. 600 ohmios. Entonces acá lo que nos dice, vea. Reemplazamos los valores de las resistencias en la fórmula, vea. Entonces esto es como muy estricto, muy matemático, pero cuando ustedes entreguen las tareas, entreguen los informes, pues es recomendable hacer esto. Algo muy, muy explícito, muy bien presentado, para que aquella persona que vaya a revisar, pues entienda lo que se está haciendo. Entonces acá simplemente estamos sumando las 3 resistencias. Ve. Ponemos las respectivas unidades, eso también es importante para tener claro qué es lo que estamos haciendo. Entonces la resistencia equivalente es igual a 600 ohmios. ¿Hasta ahí todos vamos? Creo que sí. Si alguien tiene alguna duda, Señor. listo, bien. Está fácil. Listo, seguimos. Lo siguiente que uno hace para ayudarse es dibujar el circuito simplificado con el valor encontrado de la resistencia equivalente, precisamente. Entonces, si teníamos una resistencia de 3 resistencias individuales de 200, eso va a equivaler a una resistencia individual de 600 ohmios. Y volvemos y dibujamos el diagrama. Listo. Siguiente paso. Vamos a hallar la corriente que atraviesa el circuito. Entonces, ¿cuál es el camino de la corriente? Entonces, sale por el polo positivo, llega a la resistencia, sigue su camino. Obviamente, pues esto tiene que estar cerrado para que suceda eso. Y llega al polo negativo. Si esto está abierto, pues no hay corriente, simplemente eso. Utilizamos la ley de Ohm. Esta ley, pues obligatoriamente nosotros como electricistas la tenemos que saber de memoria. Lo que es la ley de Ohm y la ley de Watt, tenemos que saberla de memoria. Igual pues es muy sencilla, porque nos dice la corriente es igual a la tensión sobre la resistencia. Ustedes pues la ven acá sencilla, lo que sea, pero sirve tanto para estos experimentos pequeños, para lo que les decía en la industria se utiliza mucho, cuando ustedes leen, por ejemplo, los reglamentos como el RETIE, la NTC 2050, siempre hablan de esto, de tensión, de corriente, de impedancia. En este caso no estamos hablando de impedancia, sino de resistencia. Impedancia la utilizamos cuando hablamos de circuitos en corriente alterna, pero es lo mismo, es muy, muy parecido. ¿Sí? Nos dice que la devuelva un paso. Ahí, Apolinar. Más atrás, profe, hágame el favor. Acá, donde empezamos el ejemplo, ¿sí? Sí, señor, acabo de entrar a la clase, profe, estaba en el trabajo. Listo, entonces vamos a explicar nuevamente esto. Tenemos el circuito. Bueno, listo. Hacemos esto solo por hoy, ¿no? Porque pues no sería también irrespetuoso con el resto de los compañeros que están atentos y llegar a interrumpir la clase, ¿no?
Por mí no hay problema, pero también tenga en cuenta que los compañeros si llegaron temprano, están poniendo atención, están participando y pues llegar a hacer este tipo de cosas, pues no deberíamos hacerlo, ¿listo? Igual la clase queda grabada, profe. Exactamente, igual que ha grabado, entonces para que su merced, los que lleguen de pronto tarde tengan algún inconveniente en el trabajo, en el tráfico, nadie está exento de cosas, hay que grabar para que la revisen después. Vamos a retomar nuevamente esto, no importa, vamos a mirar acá el circuito nuevamente. Entonces habíamos dicho que teníamos un circuito compuesto por una pila de 12 voltios, 3 bombillos de igual resistencia y un interruptor. Entonces este es el montaje físico y este es el modelo. Nosotros siempre en ingeniería, sea la que sea, o así no seamos ingenieros tampoco, técnicos o lo que sea, empíricos, siempre hablamos de modelos. Un modelo es una simplificación de algo real para facilitarme a mí las cosas, para yo simplificar mis ideas. Eso es un modelo matemático en este caso. Listo, entonces acá ponemos los 3 bombillos, vean este modelo, cada uno de 200 ohmios. Y acá empezamos a resolverlo de una manera pues muy sencilla. Simplemente acá lo que nos dice en este párrafo es que utilicemos esta ecuación para sumar las resistencias. ¿Cómo se hace esa suma? Es una suma muy sencilla, es una suma aritmética. Sumamos 200 más 200 más 200 y nos da una resistencia equivalente de 600 ohmios. Eso es lo que hemos hecho, no hemos hecho nada más. Entonces vamos despacio, vamos con calma, porque hubo pues algunas personas que tuvieron algún inconveniente con esta teoría para resolver la tarea, pero es lo mismo, el circuito de la tarea era una cosa muy parecida a esto, simplemente cambiaban los valores. Entonces vamos a hallar la corriente, les decía que la ley de Ohm pues la tenemos que tener en la cabeza, porque siempre la vamos a utilizar, nosotros como electricistas siempre tenemos que tener estas ideas ahí en la cabeza. Entonces, la ley de Ohm que me dice que la corriente es igual a la tensión sobre la resistencia. Eso es lo que me dice la ley de Ohm. Entonces, simplemente reemplazar valores. Mirar acá en el circuito cuál es la tensión. En este caso, la tensión es de 12 voltios. Vea, la reemplazo acá donde está la V, la V. Pongo el 12 voltios y donde me pone la R, pongo 600. Entonces acá me da 12 sobre 600. Eso si ustedes lo hacen en la calculadora, les va a dar ¿cuánto? Acá también vi que tuvieron algunos inconvenientes con esto, con el tema de los decimales. Esto es lo que les va a dar en la calculadora, 0.020 amperios. Si usted hace esto en cualquier calculadora, no importa si es científica o no, cualquier calculadora que ustedes tengan ahí a la mano en el celular, pueden hacer esta operación. 12 voltios sobre 600 les va a dar esto, 0.020 amperios. Amperios. Una cosa es la unidad de medida de la corriente y otra cosa son los prefijos del Sistema Internacional de Medidas. Entonces el mili hace referencia a cosas pequeñas, 10 a la menos 3, como por ejemplo el micro, 10 a la menos 6, el nano, 10 a la menos 9. Entonces esa tabla toca revisarla. Ahorita les subo una tabla de esta. Es que no sé si en la clase anterior revisamos esto de los prefijos. Me Sí, recuerdo. profe, la clase pasada lo vimos. Listo, entonces, sí, ahí está todo el material. Voy a abrir nuevamente esa presentación un momento para que aquellos que no la hayan visto. Profe, ahí se Señor. hace una suma, ¿cierto? O una división. Ya miramos. Regálame un segundo que estoy mirando la presentación de la clase pasada para verificar si les mostré lo de... Es que no me acuerdo. Si les mostré lo de... La de la tabla de valores y eso. La tabla de profe. prefijos. Sí, 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 ya la encontré, acá está. Entonces se la voy a mostrar nuevamente. la vimos. Sí, ya me acordé que se las expliqué con detalle, que miramos que dimos ejemplos que era del almacenamiento de información, para medir distancias. Entonces hay que revisar eso. No se queden acá con lo que yo digo en la clase, porque pues si no interiorizamos esos conocimientos, ustedes tienen que ir a hacer un trabajo autónomo. Si no lo hacen, pues estamos perdiendo el tiempo.
La idea es que hagamos las cosas, hagamos los ejercicios. Sí, ya me acordé. Listo, entonces acá tenemos 20 miliamperios. ¿Cómo pasamos de este paso a este de acá? Simplemente corremos 3 posiciones la coma. Entonces les recomiendo que vayan y miren esa tabla nuevamente. Entonces la corremos hacia la derecha 3 posiciones, 1, 2 y 3, y me queda ya transformado con el prefijo en el sistema internacional de 20 miliamperios. Entonces acá creo que fue Brian el que me preguntó que si hacíamos una suma. Sí, señor, profe. ¿En qué parte, Brian? No, que si se hacía una suma o una división. No, acá lo que me está diciendo la fórmula, la ley de Ohm, es que haga una división. Vea, esto es un cociente. Acá lo que estamos haciendo es dividiendo, no sumando. La suma se hace es para hallar la resistencia equivalente. Vea, casi sumamos las resistencias. Vea, 200 más 200 más 200. Ya cuando yo hallo la resistencia equivalente, hago es una división. Vea, 12 dividido 600. Y eso me da 20 miliamperios. Ah, ok, profe. Listo. Después me dice, halle la tensión en cada una de las resistencias. Entonces creo que fue Alejandra la que nos dijo, y otros compañeros, que la tensión en cada resistencia iba a ser de 4 voltios. Esa la hicimos por inspección, por simple lógica, también podríamos decir por, eh, por la ley de la conservación de la energía. Si tengo 12 voltios en la pila, esos 12 voltios tienen que aparecer en algún lado. Y si las tres cargas son iguales, pues en cada carga va a haber ¿cuántos voltios? 4 voltios. A esa conclusión llegamos. Si no tenemos claro ese análisis, de pronto estamos nublados la mente, pues vamos y utilizamos la ley de Ohm. Vea, esta es la misma ley de Ohm. Hay que saber despejar pues una ecuación sencilla de 3 variables, ¿no? Entonces la tensión es igual a la corriente por la resistencia. Como ya hallamos la corriente, que es de 20 miliamperios, la multiplicamos por 200, que es la resistencia, y hacemos esa multiplicación y nos va a dar de 4 voltios, ¿sí ve? Entonces por cualquier lado que lo hagamos, nos tiene que dar lo mismo. Entonces hay diferentes métodos para llegar a la misma conclusión, llegar a la misma respuesta. Entonces, adicionalmente podemos observar que sumando las tensiones en cada bombillo, pues nos da el mismo valor de la fuente. Ahí simplemente lo que vamos a hacer es sumar las tensiones. Vean, 4 más 4 más 4 nos va a dar 12 voltios. Eso es lo que se hace. Después vamos a hallar la potencia. Entonces, ¿cómo se halla la potencia? La potencia simplemente es tomar la ley de Watt. Vea, ustedes la anotan por ahí en algún lado, en alguna libretica de apuntes bien organizado. Y tenemos que la ley de Watt nos dice que la potencia es igual a la tensión por la corriente. Entonces la potencia la medimos en vatios o en watts, como quieran, es lo mismo. Y hacemos una simple multiplicación, vea. Multiplicamos los 4 voltios, vamos a medir, por ejemplo, cuánta potencia consume la resistencia 1 o el bombillo 1. Entonces, ya sabemos la tensión de ese bombillo, que es de 4 voltios, lo multiplicamos por los 20 miliamperios, que va a ser general de todo el circuito. Por eso ahí en la teoría me dice, la corriente es igual para todos los elementos. Esa es la característica del sistema en serie, de la configuración en serie. Al hacer esto en la calculadora, me da 80 milivatios. Entonces no confundamos amperios con vatios, ni qué es este mili, no, eso lo tenemos que tener bien claro. Entonces la potencia consumida por cada bombillo es de 80 milivatios, porque los tres son iguales. Si sumamos las tres potencias, encontramos que los tres bombillos consumen ¿cuánto? 240 milivatios. Entonces, ¿qué se hace? Entregar la solución de una forma ordenada, de una forma coherente, para que pues alguien más pueda entender esos resultados. Entonces acá la respuesta al punto 1 es de 20 miliamperios, la respuesta del punto 2 es de 4 voltios y la última, que era la potencia, de 240 milivatios. Entonces vamos a tomar un descanso, vamos a tomarnos, faltan 3 minutos para las 7,
nos vemos a las 7:10 y hacemos esto con calma, lo revisamos y atendemos a las preguntas que vayan surgiendo. Es el mismo ejercicio, solamente que cambió acá los valores de la resistencia. Entonces ya se va a Muchas cortar la gracias. llamada. Entonces ya nos vemos. Ya les envío el nuevo link. Vale, profe, gracias. Listo, con Vale, gusto. gracias. Listo, ya nos vemos. Por favor, Gracias. puntuales. Y vamos a continuar con el ejercicio que nos habían planteado ahí. Me confirman por favor si me escuchan bien y si están viendo la pantalla. Listo, gracias, Alexander. Sisa, profe, Sisa. Sí, señor. Listo, entonces el ejercicio que me dice, hallar la corriente que circula por el circuito, hallar la tensión en cada resistencia y hallar la potencia consumida por las tres resistencias. Eso es lo que me está diciendo ahí. Entonces vamos a mirar rápidamente cómo se hace esto. Entonces voy a abrir acá el multisim. Les voy a compartir acá toda la pantalla. Listo, y vamos a ver cómo es esto. ¿Alguien tuvo algún inconveniente con creando la cuenta o en la utilización del software? No, profe, a mí, por ejemplo, sin novedad. Bastante fácil, ¿cierto? Afirmativo. Por mi lado tampoco tuve problemas, profe. Listo, bien. La idea, pues, este software es bastante limitadito, pero para lo que nosotros estamos viendo es perfecto. Más adelante vamos a ver uno más chévere, más visual, más colorido, también gratis, también fácil de utilizar. Este lo utilizamos para estos circuitos pues bastante sencillos, bastante básicos. Entonces el ejercicio me decía que teníamos que introducir una fuente de tensión. Entonces esta, no confundirla con la que hice tensión de voltaje alterno, porque esta es diferente. Es esta, la que hice, la que está así en esta configuración. Alex, ¿tiene alguna pregunta? Sí, profe, una Señor. preguntita. Cuando uno hace el circuito, después de dónde lo borra, como si yo quisiera hacer otro circuito, ¿cómo borro la gráfica que hice? Gracias. Listo. Entonces usted está acá. Se viene acá donde están estos cuadritos. ¿Sí los ve? O se viene acá. Profe, yo la verdad tengo un poco de un problema con el internet, está atrasada la esta. No estoy mirando las imágenes ni nada de eso. Qué pena. Me confirman otras personas si están viendo mi pantalla del multisim. Sí se ve, profe, sí se ve Carlos claro. dice Sí se que ve sí. y Quedó en el acá inicio de del entrar y sí se multisim. ve, profe. Listo, bien. Los que tengamos este tipo de problemas, salir y volver a entrar. A veces se soluciona de esa manera. Listo, O continuamos sea, acá. profe, salgo y entro otra vez. Sí, señor. Ok, gracias. Listo, con gusto. Bueno, vamos a explicar el circuito y ahorita miramos la parte de cómo funciona guardar los elementos acá, los circuitos. Entonces vamos a ingresar las resistencias. Son 3 resistencias.
Listo, ahí tenemos las tres resistencias. Simplemente es unirlas, ¿no? Entonces ya ustedes le cacharrearon a esto, ya saben que el cable sale ahí automáticamente. Hacemos la conexión del circuito. Profe, ahí Andy Sumer se está haciendo el ejercicio. Ahí no va un interruptor en el ejercicio que puso. Sí, señor. Sí, vamos a ponerle el interruptor. Listo, gracias. Vamos a poner el interruptor. Vamos a ver si lo deja hacer porque a veces cuando metemos muchos componentes ya nos limita. Sí, parece que sí. Voy a darle acá en simular. Y vamos a medir acá. Vamos a ponerle acá los valores de las resistencias. Esta es de 100. Esta es de 200. Y esta resistencia es de 300 ohmios. Listo, ahí tenemos las tres resistencias. Ponemos la fuente que habíamos dicho que era de 12 voltios. En el circuito que yo les mostré estaba lo contrario, estaba la de 300, la de 200 y la de 100. Como el circuito está en serie, entonces no importa. Ustedes la pueden poner como quieran. Y en este caso pues las puse así, 100, 200 y 300. Entonces, ¿de cuánto sería la respuesta, la corriente esperada en este circuito? Igual a la anterior, ¿se acuerda? Porque tocaba sumar primero la resistencia equivalente y en el anterior ejercicio habíamos dicho que cada resistencia era de 200. Habían tres resistencias, entonces me daba de 600, ¿cierto? Acá, ¿qué va a pasar? Va a pasar exactamente lo mismo porque tenemos una de 100, una de 200 y una de 300. Al yo sumarla, me va a dar una resistencia equivalente de 600. Cuando nosotros hagamos esa división, pues nos va a dar exactamente la misma corriente, que era de ¿cuánto? De 20 miliamperios, ¿cierto? Entonces vamos a verificar que esa corriente efectivamente sea eso. Listo. Ahí verificamos que la corriente efectivamente es de 20 miliamperios. ¿Tenemos alguna duda del cálculo de esa corriente? Listo, creo que no. Perdón, profe, Señor. ahí me perdí un poquito. Ahí hacemos una multiplicación No, utilizamos o nuevamente. una división. Ya les comparto nuevamente acá. Siempre la ley de Ohm. Entonces ahí tenemos el ejercicio. Entonces me dice hallar la corriente. ¿Cómo hallar la corriente? Con esta fórmula, vean. La ley de Ohm, esta de acá. Esa es la que usted siempre va a utilizar. Ah, ok, profe, gracias. Entonces la vamos a hacer acá rápidamente, vean. Simplemente usted reemplaza los valores. No es más, reemplazar los valores. Por eso les decía, apréndanse la ley de Ohm y la ley de Watt. ¿Cuánto vale la tensión de ese circuito? La total.
12 voltios. ¿Cuál es la resistencia total? 600. 600 ohmios. 600 ohmios. Siempre tenemos que tener claro que la resistencia la medimos en ohmios, vean, ohmios. Eso es importante, las unidades. Porque si no ponemos unidades, pues no sabemos lo que estamos haciendo. ¿Listo? Entonces, como habíamos visto en el ejercicio pasado, pues nos va a dar lo mismo. Si usted va y hace esta división, le va a dar 20 miliamperios. Esa es la corriente que va atravesando el circuito. Después le va a decir hallar la tensión en cada resistencia. Entonces va a multiplicar esos 20 miliamperios por cada una de las resistencias. Va a multiplicar 20 miliamperios por 300. ¿Cuánto le va a dar eso? Hagamos esa operación ahí rápidamente. 20 miliamperios por 300, ¿cuánto nos da? 6.000. 6.000, profe. 6 voltios. 6 voltios. ¿Está claro? Porque como volvemos a la parte no de las matemáticos, sino la parte conceptual. Si tengo una pila que me entrega 12 voltios, ¿será posible que en alguna resistencia yo vaya y mida y haya 6.000 voltios? No, señor. Es imposible, Ilógico. ¿cierto? Y bastante Ilógico. lejos de lo posible. Porque si digo, bueno, 60 voltios, uno dice, bueno, de pronto es que algo puede, pero 6.000 voltios. Nunca puede ser la tensión mayor a la de la pila. Tengamos eso en cuenta. Y no hay necesidad de mirar la parte matemática para entender la parte conceptual. La pila me está entregando 12 voltios y yo lo que me están preguntando es cuánta tensión hay en cada resistencia. Entonces ya acá el Habría que fijarnos compañero, en la tabla, ¿no? Trasladar los ceros. exactamente. Entonces cuidado con esto, cuidado con este mili. Que no nos frustremos ni que nos retrasemos por estas cosas. ¿Listo? Profe, o sea que la Continúa. de 200 mide 4 voltios. Exactamente. La de 200 es 4 voltios. Porque multiplico 200 ohmios por 20 miliamperios. Eso me da 4 voltios. 4 voltios. 4 Y el voltios, otro da 2 exactamente. voltios. ¿Y la última cuántos voltios me da? 2 voltios. Me da 2 voltios. Por 2 último, vamos voltios. allá. Señor. 2 voltios lo sumamos todo y ahí me da. Y ahí me da los 12 que es la voltios. potencia. Eso. No. La tensión. Estamos todavía hablando en el segundo punto. Estamos hablando de tensión. No estamos hablando todavía de potencia. Estamos hablando de tensión. Que en esta resistencia hay una caída de tensión de 4 voltios. En esta hay una caída de tensión de 6, de 4 y de 2. ¿Qué pasaría en la vida real? ¿Cuál de los 3 bombillos va a alumbrar más? El de 6 voltios. El de 6 voltios, ¿sí? El de 6. El de 6. Es lógico. Entonces, ahora sí, hallemos la potencia consumida por cada una de las resistencias. Entonces ya sabemos. Entonces nos devolvemos acá un momento. Vamos a copiar acá esta fórmula. Para resolver esto. Vamos a borrar esta de acá. No, solamente esta. Entonces, la tensión total, habíamos dicho, 6 voltios, 4 voltios y 2 voltios, para un total de 12.
Entonces ahora vamos a calcular la potencia en cada una de las resistencias con esta fórmula de acá, vean. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Vamos a hallar la potencia en la resistencia de 300 ohmios. ¿Cuánto es la tensión ahí? Nos da 120 milivatios. En la primera, ¿sí? Entonces es 6 voltios multiplicado por 20 miliamperios. Si hacemos esa multiplicación, ¿me da cuánto? 120 milivatios. 120 milivatios. Miliamperios. No. Milivatios. 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 Que no, de pronto que nos confundamos en los números, pero no en las unidades. Eso sí es imperdonable, ¿no? Decir que la potencia la medimos en amperios, que la tensión la medimos en ohmios, no, nada de eso. Obviamente uno se puede equivocar, pero pues tener cuidado con esas equivocaciones. Listo. 120 milivatios para la primera. La segunda, ¿cuánto nos daría? 80 milivatios. 80 milivatios. Entonces la segunda nos va a dar 80 milivatios. Haciendo esa multiplicación ahí sencilla. 80 milivatios. ¿Y la tercera cuánto nos daría? 40 milivatios. 40 milivatios. 40, qué pena. 40, listo. 40 milivatios. Listo, terminamos. ¿Cuánto es la potencia que entrega la fuente? Total, sumando las tres resistencias, 240 milivatios. La potencia que entrega la fuente es la suma de estas tres potencias. 240. 240 O sea, milivatios. 240 milivatios. Sí, señor. 240 milivatios, profe. Sí, eso es lo que entrega la fuente. Precisamente eso. Listo, entonces como pueden ver es lo mismo que hicimos en la tarea, lo mismo que ustedes hicieron. Repasamos cómo es el montaje en el multisim, reemplazamos cómo es la parte teórica que a algunos se les complicó más, repasamos los conceptos, vimos las aplicaciones. Sí, Manuel. Profe, qué pena contigo, buenas noches. ¿Tú nos vas a Buenas noches. retroalimentar de lo que montamos ahí en el Classroom? Sí, señor. No las he revisado. Cuando yo lo vea, les escribo ahí las recomendaciones de cada cosa. Ah, listo, de una, profe. Sí, Listo. listo. Dale, gracias. Listo, con gusto. La próxima sesión les voy a compartir, les voy a mostrar un nuevo programa. Se llama Tinkercad. Lo voy a abrir acá. No se los voy a hacer ese mismo montaje ahí en el Tinkercad, pero todavía no les voy a pedir que abran la cuenta. Si alguien por iniciativa propia lo quiere hacer, pues lo puede ir haciendo. Pero para no detenernos tanto en esto, sino para mirar cómo funciona ese programa. Profe, nos enseña cómo borrar la gráfica y cómo guardamos el archivo. Así, señor. Listo, sí. Entonces vamos a mirar. Vamos a mirar acá. Les voy a compartir nuevamente toda la pantalla. Sí. Vamos a abrir. ¿Me confirman si estamos viendo ahí el multisim? Sí, esa profe, ahí se ve. Listo. Vivo. Vamos a ir acá. Espera, a ver, me acuerdo cómo es. Export. Bueno, acá es para guardarlo, vea. Acá donde dice Save As es para guardar. Entonces usted le pone acá un nombre a su circuito. Entonces circuito serie, por ejemplo. Le pone una descripción, lo que usted quiera, cualquier cosa. Y le da acá en OK. Y allá le queda guardado. Entonces lo vamos a detener acá.
No, acá no era. Vamos acá donde dice nuevo archivo. Voy acá donde dice hola usuario y mi usuario es un número, el de ustedes me imagino que también. Voy acá donde dice mi perfil o mi profile, como está en inglés, y tengo 4 circuitos, vean. Tengo 4 circuitos, que son estos. Supongamos que yo quiero borrar alguno de ellos. Voy a borrar este último que hicimos. Entonces lo selecciono y le doy acá donde dice delete o delete, que es borrar. Entonces él me pregunta que si me pide la confirmación y yo le digo sí, borrar. Y ya quedó. Ya solamente tengo 3, porque este software solamente me admite tres circuitos. Entonces borré ese que es el más básico que acabamos de hacer ahí. Acá tengo uno que se llama escalera, después lo miramos, el circuito estrella, circuito delta. Entonces después miramos esto. Sí, ya más o menos como, claro, ¿qué fue lo que hicimos ahí para borrar los circuitos? Sí, señor, muchas gracias. Listo, con mucho gusto. Sí, profe, quedó claro. Sí, señor. Entendido. Entonces vamos a aprovechar este tiempo que nos queda. Les voy a mostrar el Tinkercad. ¿Me confirman si están viendo ahí la pantalla esta nueva? Sí, de Sí, profe, ahí se ve, ahí profe. se ve. Listo, entonces les voy a compartir este link para los curiosos que quieran ir adelantando. Lo que les digo, después lo vamos a ver con calma. Lo voy a compartir acá con el chat. Los que tengan tiempito, entonces le pueden ir cacharreando. Es bastante intuitivo, es la misma cosa de crear el usuario, es más fácil todavía. También es gratis, pero este es más robusto, este tiene más cosas. Profe, ¿está en inglés o en español? Ese está en español. Entonces más fácil por ese lado. Y tiene la particularidad, bueno, después les explico. Voy a crear acá el circuito y después les explico bien esto. Solamente les voy a mostrar cómo se hace ese montaje. Entonces acá vea, por ejemplo, la pila, ya me la muestra físicamente cómo es. Entonces voy a poner esta pila, por ejemplo, acá de 9 voltios para practicar la conexión en serie de las pilas. Vea, por ejemplo, acá tenemos una pila de 3 voltios de esas de reloj. Entonces, ¿cómo se conecta una pila de 9 voltios en serie con una pila de 9 voltios? Entonces la conectamos, la parte negativa, con la parte positiva. Así se conecta. ¿Se acuerda que les estaba comentando la parte de las baterías de los carros eléctricos que tienen muchas baterías? Ellas van conectadas así, vean. El positivo, que es el rojo, con el negro, vean. Ahí están colores. ¿Sí ve que es más intuitivo este programa? Para personas que estaban en etapa de aprendizaje, pues va a ser mucho más fácil. Las resistencias, por ejemplo, nos las muestra ya de forma física, como usted la podría encontrar en la vida real. Más adelante vamos a estudiar bien cuáles son, qué quieren decir esos colores, cómo es el funcionamiento del software. Frescos que eso lo vamos a ver con calma. Acá la idea pues es mostrarles el resultado de lo que hicimos ahí teóricamente. Vamos a medir las tensiones para que ustedes vean que sí corresponde a lo que nosotros hicimos. Entonces vamos a medir precisamente esa tensión. Entonces vamos a poner acá un multímetro. Después les voy a explicar qué es un multímetro, cómo se conecta. Muchos pues ya saben qué es. Otras personas pues hasta ahora están ingresando al mundo de la electricidad. Entonces voy a medir la tensión de la suma de las baterías, que me debería dar 12, ¿cierto? La suma de las dos me debería dar 12, porque una es de 9 y una de 3. Entonces eso es lo primero que yo hago. Ahí están los 12 voltios. Ahora voy a cambiar los valores de esta resistencia. Habíamos dicho que era de 100. La otra habíamos dicho que era de 200.
Y la Y una de última 300. habíamos dicho que era de 300. Entonces, como pueden ver ustedes, este software es muchísimo más colorido que el otro, muchísimo más Y más práctico, didáctico. profe. ¿Más qué? Más práctico. Sí, tiene sus pros y sus contras. Ya vamos a ver cuáles son sus cosas. Pero visualmente está muy bueno. Exacto, visualmente para nosotros que hasta para las personas que están en la parte formativa, pues va a ser muchísimo mejor. El otro es ya para personas que ya tienen un poquito más de experiencia, entonces ya no necesitan ver visualmente las cosas para saber qué es lo que están conectando. Acá para los principiantes, pues sí va a ser muchísimo más intuitivo, muchísimo más didáctico. Listo, entonces ahí vamos a medir las caídas de tensión. Habíamos dicho que la primera era de 2 voltios, ¿se acuerdan? La segunda era de 4 voltios y la tercera era de 6 voltios. Como ustedes pueden ver, acá esto no me da el valor exacto. ¿A qué se debe esto? Se debe a que el software tiene en cuenta el desgaste de las baterías. Vean, cuando nosotros conectamos acá las resistencias, él me dice que esa suma de esas baterías no es exactamente los 12 voltios, sino 11.8. Porque estas baterías pues son muy malas, son muy de muy corta duración. Entonces el software tiene en cuenta eso. Si tuviéramos una fuente más confiable, por ejemplo, una fuente, los que han estudiado en el SENA saben de cuáles fuentes estamos hablando, que son unas fuentes variables que usted le puede poner ahí el valor, estas fuentes, vean, esta fuente de alimentación. Con esta fuente de alimentación, ella como si está conectada de manera física, ya la toma de 120 voltios, hace la conversión, entonces esa batería, esa fuente va a ser muchísimo más confiable. Entonces la vamos a utilizar acá y vamos a mirar eso. Como les digo, frescos, que esto lo vamos a mirar con calma, vamos a analizar el software, les voy a explicar cómo se utiliza. Acá simplemente les quiero mostrar es el tema de las mediciones. Entonces acá le podemos poner la tensión que nosotros queramos. Tiene una capacidad máxima de 12 voltios. Entonces, ¿sí? Acá el mismo me mide la tensión, vea, 12 voltios. Me da la corriente, vea, la que habíamos calculado, de 20 miliamperios. Acá tiene el botoncito de prender y apagar, vea. Entonces esta fuente sí es confiable, porque vea, acá sí me da los valores exactos. Vea, 2 voltios, 4 voltios y 6 voltios. Entonces, ¿sí ven? Este software es muchísimo más didáctico para nosotros, que estamos en etapa formativa. Este software es como más complejo, ¿no, profe? Pero más complejo en el sentido de que más difícil o... No, más complejo en el sentido de resultados y de suma y multiplicación y división. Sí, o sea, tiene sus pros y sus contras. Por ejemplo, si vamos a hacer el análisis de un motor trifásico, acá no lo podemos hacer. En el multisim sí lo podemos hacer, pero obviamente con la versión de escritorio. Esta versión que nosotros manejamos en línea es una versión, al ser gratuita, muy limitada. Pero las personas ya que están trabajando en diseños, en cosas de arreglo, en cosas de reparaciones, de mantenimientos, utilizan es el multisim o utilizan el MATLAB. Este software, el Tinkercad, es más para personas que están en etapa formativa, que están en etapa de experimentación, también para aquellos que les gusta la parte de las impresiones 3D, a los que les gusta la parte de la robótica. Este software es más enfocado a esas personas. Entonces tiene sus diferencias. Para este curso nos va a servir más este. Entonces, a partir del momento vamos a trabajar con esto. A partir de la siguiente clase les voy a explicar cómo hacer la cuenta, cómo hacer todo. ¿Listo? ¿Alguna duda de los resultados? No del programa, no del software, sino de los resultados. De los 20 miliamperios y de la tensión en cada una de las resistencias. No, profe, está claro. Listo. Por mi lado no, profe, ya me quedó claro cómo se sacan los voltajes y todo mejor dicho, la suma y la resta y todo. Listo, bien, Brian. Entonces voy a llamar lista rápidamente
y ya los dejo descansar. Juan David Andrade. Crislin Manuel Barrios. Alexander Presente, Núñez. profe, presente. Crislin. Sí, señor. Listo. Gracias. Alexander Bermúdez. Firme, profesor. Listo, gracias. Javier Bernal. Heiner David Blanco. Carlos Andrés Boza. Presente, profe. Listo, Carlos, gracias. Cintia Stephanie. Giovanni Rafael. Presente, profesor. Listo, gracias. Jason Leonardo. Presente, profe. Jason, yo lo tengo acá chuleado porque cuando usted llenó el formulario no envió bien la cédula. Hágame el favor y me envía la cédula en una sola hoja por ambos lados. Listo, sí, señor. Me la envía ahí por el correo, puede ser. No, envíamela por el WhatsApp, pero por el interno, para que nadie vea su cédula. Vale, sí, señor. Listo, gracias. Bueno, profe. Oscar David Cortés. Cristian Ricardo. Sí, señor. Listo, Cristian, gracias. Jason Andrés. Laura Alejandra. Feliciano Galvis. John Henry. Jocher Antonio. Manuel Andrés García. Presente, profe. Manuel, su merced también tuvo un inconveniente con su cédula. Listo, profe, ¿te la envío ahí por interno o qué? Sí, por favor. En Listo. una sola hoja por ambas caras. Listo, señor, ya la envío. Listo, gracias. David Gómez. Presente. Listo, gracias. Alexander de Jesús González. Hanner Jiménez. Brian Snyder. Presente, profe. Listo, Brian, gracias. David Rogelio. Rosa Amalia. John Jairo. Longas. Jairo Néstor Lora. Jessica Marín. Jessica creo que fue la que me dijo que iba a entrar y salir. José Martínez. Mónica Martínez. Jorge Eliezer Martínez. Wilson Enrique Mateus. Catherine Joana. Presente, profe. Listo, Catherine, gracias. Germán Monroy. Presente, profe. Listo, gracias. César Augusto Morales. Francisco Niño. Presente, profe. Francisco. Sí, señor, presente. Listo, gracias. Carlos Jesús Ordóñez. Gustavo Oviedo. Alexander Padilla. Apolinar Padilla. Fue el compañero que entró tarde, que tenía problemas de conexión. Javier Alonso Paternina. Lenin Perea. Presente, profe. Lenin. Sí, señor. Listo, gracias. Juan Sebastián Quevedo. Presente, profe. Listo, gracias. Jennifer Alexandra Quintero. Sandro Miguel Ramos. Wilber Andrés Rentería. Juan José Rincón. Yorian Ricardo. Lizeth Roqueme. Anderson Jessy Ruiz. Sí, señor. Listo, Anderson, gracias. Yair San Miguel. Miguel Francisco Santos. Presente, profe. Listo, Miguel. Brian Steven Segura. Presente, profe. Listo, Brian, gracias. Fernando José Tuirán. Francia Eulalia Uriana. Presente. Presente, profe. ¿Quién me habló ahí a lo último? Fernando. Fernando, listo.
Cristian Daniel Urrea y María Alejandra Velázquez. Presente, profe. Listo. Gracias por la participación, gracias por la asistencia. Nos vemos el jueves. Cualquier cosa, Listo, profe. sigan comentando ahí por el grupo. Muchas Listo, gracias, profe. profesor. Gracias. Ahí está la Profe, tablita de buen los descanso. prefijos. Ahí les voy a subir ahorita la grabación, les voy a subir la presentación Listo, profe. Muchas para que la gracias. revisen. Listo, Muchas gracias. Feliz noche, profe. Buenas igualmente. noches para todos. Vale, profe, gracias. Listo, hablamos el jueves. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, que estés Gracias, bien. gracias. Feliz noche para todos también. Profe, ya te envié la cédula ahí al interno. Listo, Manuel, gracias. Listo, Manuel, gracias. Vale, profe, nos vemos. Gracias. Listo, nos vemos.